Bienvenidos gourmets. Las recetas de pasta con una salsa son siempre un plato muy socorrido y que gustan mucho. Pero vamos a preparar una salsa de anchoas del Cantábrico con unos tomates cherry que le darán un sabor fantástico a la pasta. Una forma rápida, diferente y sabrosa de disfrutar de ella. ¿A qué quieres verla? Pues comenzamos. Comenzamos cociendo 200 gramos de pasta. Para ello, calentamos agua en una olla con una pizca de sal. Para esta receta, hemos seleccionado los tortilloni, que vienen genial para acompañarlos de salsa. Cuando el agua se ponga a hervir, echamos la pasta y la cocemos el tiempo indicado por el fabricante, teniendo en cuenta que luego la pasaremos un minuto por la sartén. En nuestro caso, 11 minutos. Currimos bien y, muy importante, reservamos el agua de la cocción. En una sartén con aceite de oliva, tostamos 30 gramos de pan rallado. Lo vamos moviendo para que se tueste y no se queme. Una vez coja algo de color, reservamos para más adelante. En la misma sartén a fuego medio, volvemos a echar aceite de oliva y cuando esté caliente, añadimos un diente de ajo pelado. Cuando el ajo comience a dorarse, añadimos 8 filetes de una buena anchoa del Cantábrico cortadas por la mitad. Cuidado con el aceite, al comienzo saltará al contraste con la anchoa. Retiramos el ajo y removemos hasta que, aunque parezca mentira, la anchoa se convierta en una especie de puré. Cuando no haya trozos grandes de anchoa, es el momento de añadir unos 20 tomates cherry cortados por la mitad. Removemos bien mientras se cocinan y los vamos aplastando para que suelten todo el jugo que llevan. Si nos gusta, añadimos un chorro de vino blanco y dejamos evaporar el alcohol mientras seguimos removiendo. Añadimos el pan tostado anteriormente y removemos bien. Como veis, la salsa espesará. No pasa nada, confiad en nosotros. Damos un toque añadiendo un poco de perejil fresco, una pizca de pimienta negra molida a la ibé y volvemos a remover para que se integren. ¿Os acordáis de que os pedimos reservar el agua de cocción de la pasta? Ahora es el momento. Añade poco a poco agua de la cocción hasta que la salsa tenga una textura suave y cremosa. Cuando tengamos la salsa, añadimos la pasta, removemos bien y dejamos un minuto que se cocine todo junto. Ya solo queda servir. Si te gusta, puedes añadirle un buen queso rallado y disfrutar de la receta. Una pasta sencilla de hacer, muy diferente a lo que estamos acostumbrados y que te encantará. Tienes que probarlo. Recuerda que puedes apoyar al canal dando me gusta al vídeo, dejando un comentario y suscribirte para disfrutar de más recetas. Y como siempre, os animamos a hacer esta receta en casa.